En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, se han organizado varias actividades, como ustedes han sido testigos. El día de hoy vamos a dar una charla acerca de la prevención de cáncer de pulmón. Buenos días a todos los presentes. Bueno, para empezar, bueno, me presento, soy la doctora Josefa Fuentes Ángelo, médico oncóloga, coordinadora del Departamento de Control de Cáncer de IRENSUR. Bueno, empezaremos. Tenemos que tener muy en claro cómo se produce bueno, no solo el cáncer de pulmón, sino también todas las neoplasias malignas que se producen por un crecimiento desmedido de células tumorales que no son destruidas por nuestro sistema inmune de protección. Entonces, provoca un crecimiento desmedido y como no lo detectamos a tiempo, va progresando por estadios hasta llegar a un estadio 4 que ya es un estadio metastásico, en el que ya las células cancerígenas se han ido a otras estructuras, ¿no? En este caso, empezaron en el pulmón y se pudieron ir a otros órganos como hueso, cerebro, hígado, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que, cuál es la incidencia del cáncer de pulmón. A nivel de América del Sur, ocupa el tercer lugar en cuanto a incidencia en el año 2022, con un 8,6%, pero ocupa el primer lugar en mortalidad y de ahí su importancia, ¿no? Y por eso toda la lucha que tenemos nosotros para tratar de prevenir este cáncer, ya que aproximadamente un 80% se relaciona con el hábito de fumar. En cuanto a nuestras estadísticas de Perú, si bien es cierto, como incidencia en el año 2022 no ocupa los primeros lugares, en cuanto a IRENSUR, ocupa el séptimo lugar en incidencia, esto en varones. Pero esto cambia en cuanto a mortalidad, como ven aquí. En Perú, para el año 2022 ocupa el segundo lugar con un 7,3%, lo que es muy similar a las estadísticas de América del Sur y del mundo. Para repetir cuál es su importancia, primera causa de mortalidad por cáncer en el mundo y la segunda causa de mortalidad por cáncer en el Perú. ¿Cómo se detecta? Lamentablemente no tenemos un método de screening para detectar el cáncer de pulmón a tiempo, ¿no? Como muchos tipos de cáncer, ya cuando dan síntomas, generalmente ya el cáncer está en etapas avanzadas. Pero bueno, ¿cómo podríamos sospechar de que estamos desarrollando un cáncer? Bueno, solo un 10 a 15% se detecta en la etapa inicial porque, como les dije, no produce molestias, ningún síntoma. Puede ser un hallazgo ocasional, en algunas oportunidades puede aparecer en una radiografía y si un paciente se realiza una tomografía por otra razón, puede ser un hallazgo incidental también, pero como les decía, no hay un método de screening porque el mejor método en este caso sería la tomografía quizás, pero no se puede hacer tomografías como screening a los pacientes por los altos índices de radiación que provoca. ¿Qué síntomas va a tener ya un paciente en etapas quizá más avanzadas? El paciente con tos persistente, que no se cura, que no remite o persiste a pesar del tratamiento, dolor constante en el pecho, silbidos, ronqueras o sensación de falta de aire, pérdida de peso inexplicable, tos con expectoración con sangre, a veces infecciones repetidas, ¿no? Neumonías o bronquitis persistentes. Pero como ustedes ven, no son síntomas específicos de este tipo de cáncer, lamentablemente. En cuanto a los estadios, todos los cánceres, nosotros los podemos clasificar en estadios y de acuerdo a cada estadio, bueno, va el tratamiento y va la probabilidad de que esta persona se pueda curar. En los estadios iniciales, obviamente que se detectan probablemente con un porcentaje cercano al 1%, podría ser factible una cirugía y el paciente podría curarse, ¿no? Pero, y la posibilidad de una cura puede ser más del 50%. Si se detecta en un estadio 2, bueno, ya se detecta generalmente un aproximado de 6% de pacientes, ya baja la probabilidad de cura al 25%. Y en el estadio 3, bueno,
baja la probabilidad de cura un 10% y ya un cáncer de pulmón metastásico es prácticamente incurable, ¿no? Ya cuando ha hecho metástasis a otros órganos. Aquí algunas figuras de metástasis cerebrales, óseas y hasta cutáneas, ¿no? Que puede ocasionar el cáncer de pulmón. ¿Qué factores de riesgo tenemos? En cuanto a la herencia, no tiene tanta importancia los factores hereditarios en este tipo de cáncer, no son menores al 1%. Mientras que las enfermedades previas como enfisemas pulmonares, bronquitis crónica, la tuberculosis, enfermedad pulmonar por algunas sustancias como sílice y el VIH, sí aumenta un poco más el riesgo y factores ambientales, ¿no? La contaminación ambiental, exposición ocupacional, radiaciones, dieta y sobre todo el tabaco, que es el principal agente causal del cáncer de pulmón. Como ven acá, respirar sustancias tóxicas sin protección adecuada nos expone al cáncer de pulmón y bueno, a otras enfermedades pulmonares también. También exponerse al humo de fumadores. No solo el fumador se afecta, sino también todo aquel que está en su entorno constantemente con él, ya sea la familia o personas que trabajen con esa persona constantemente. En cuanto a la contaminación ambiental, es ya sabido que la contaminación de nuestro medio ambiente, tanto por los autos, buses y demás medios de transporte público pueden provocar contaminación ambiental y por tanto incrementar el riesgo de cáncer de pulmón. El humo de leña, y acá específicamente lo ponemos entre paréntesis Perú. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen algunas mujeres, ¿no? Que nunca han fumado, por ejemplo, mujeres, sobre todo mujeres, es lo que hemos visto en consultorio, que dicen que nunca han fumado, pero que tienen en común que toda su vida han cocinado con leña. No solo leña, sino con la llamada bosta, ¿no? Que es el estiércol de los animales, que también se utiliza para en la cocina. Ahora ya es mucho menos extendido, pero sí hay personas que vienen con ese antecedente, ¿no? De cocinar con leña por lo menos 30 años. Entonces es un factor de riesgo. El redondo doméstico, que es un gas radioactivo invisible, que en algunos lugares puede aparecer, ¿no? Por contaminaciones desde el subsuelo, exposición ocupacional, como ven, también hay las personas que trabajan en determinadas actividades tienen mayor riesgo, sobre todo aquellas que trabajan con sustancias eh, penetrantes, gases. Por ejemplo, derivados de aluminio, ¿no? En fábricas de producción de aluminio, arsénico, que también es un comprobado carcinógeno, en fundiciones de cobre, plomo, cobalto, asbesto, en la industria de la construcción, que están extendidas, ¿no? Los electricistas, los que trabajan con frenos y la industria textil también. El bisclorometiléter en fábricas textiles, fábrica de pinturas, ¿no? Derivados del cromo, en soldadores, emisiones coque de siderúrgicas, fundiciones, níquel, refinerías de níquel, mineros también pueden estar expuestos, no, expuestos a estos factores de riesgo. Cloruro de vinilo, también fábricas de plástico. Entonces, ¿cuál es el problema con con estas personas? Que no usan un equipo de protección adecuado. No es No todos habremos visto algún pintor, algún zapatero inclusive que trabaja y obviamente nunca lo hemos visto con una mascarilla. Quizás después del tiempo de COVID sí usan algunas mascarillas, pero a veces usan una mascarilla de tela o una mascarilla lo utilizan por un mes, 2 meses, entonces eso tampoco les brinda una protección adecuada. Claro que ninguna mascarilla los va a proteger al 100%, pero por lo menos es algo de protección para estas ocupaciones. Pero el factor más importante, como les dije, es el cigarro. ¿Cómo afecta? Para que tengan ustedes una noción pequeña. A los 2 segundos después de haber fumado, el humo se pega en pulmones y bronquios. A los 8 segundos se mezcla con la sangre y se extiende a otras zonas del cuerpo, ya empezando a dañar a nuestras células. Lo que provoca en nuestras células obviamente son mutaciones que en algunos pacientes no pueden ser detenidas por nuestro propio organismo y derivar en la sobreproducción de células mutadas que van a convertirse en células cancerígenas, ¿no? A los 12 segundos puede afectar también a los nervios generando depresión o ansiedad. Entonces, el humo del cigarro afecta a muchos niveles a las personas.
Pero ¿por qué no se elimina el tabaco, el consumo de cigarrillos a nivel mundial? Porque es uno de los mayores negocios y ya es considerado una droga, ¿no? Por la nicotina que contiene, provoca mayor adicción que, por ejemplo, la heroína. Contiene más de 4.000 sustancias tóxicas, 62 probablemente cancerígenas, 11 sustancias ya reconocidamente cancerígenas. Es un veneno porque contiene cianuro, formol, monóxido de carbono y un asesino que mata más de 5 millones de personas cada año. Como les había dicho, responsable de aproximadamente el 80% de cáncer de pulmón. Aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en 30% en los no fumadores, es decir, los fumadores pasivos, ¿no? Es responsable de un tercio de todos los cánceres. El tabaco no solo ocasiona cáncer de pulmón, y se calcula que para el año 2030 será responsable de 10 millones de muertes. Aquí algunos componentes que tiene el cigarrillo, ¿no? Los componentes del tabaco, la acetona, trementina, que es un disolvente, el formol, el amoníaco, naftalina, fósforo. O sea, estos componentes obviamente no tienen nada de saludables. Y aquí, en este gráfico, ya las sustancias consideradas como carcinógenas, ¿no? La actilamida, el pireno, la dibenzocrina, el cadmio, benzopireno, vinilo, toluidina, uretano, polonio 210, ¿no? Son cancerígenos, perdón, ya reconocidos que están presentes en los cigarrillos que se consumen. Pero pese a ello, hay personas que siguen fumando y siguen afectando a sus familias. Una comparación, el pulmón del fumador. Pero bueno, para esto se crearon muchas leyes, ¿no? Una de ellas el convenio marco con la Organización Mundial de la Salud, a la que el Perú está suscrita y viene ratificando este convenio. Otros tipos de cáncer que puede ocasionar el consumo de tabaco. Cáncer en labios, lengua, paladar, encías, piso de la boca, faringe, laringe, bronquios. Bueno, también de esófago, estómago, hígado, páncreas, riñón, cuello uterino, vulva, cáncer de piel no melanoma. Y bueno, esta es una imagen que grafica una de las iniciativas que se ha tenido bien a tomar hace ya varios años. En las cajetillas de cigarro existen este tipo de imágenes para que los pacientes, bueno, los fumadores se concienticen, por lo menos viendo o se asusten viendo las imágenes, ¿no? de las cajetillas. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de pulmón? ¿Cómo eliminamos los factores de riesgo? Regulaciones en los centros de trabajo, ¿no? Hay muchos centros de trabajo informales donde la persona que trabaja no recibe los implementos básicos de protección personal. También las regulaciones de control ambiental, las revisiones técnicas a los automóviles, a los buses, que vemos día con día cómo emiten humos negros por toda la ciudad. No fumar, simplemente o dejar de fumar o no empezar a fumar nunca, es la principal medida de prevención. Si trabajas con alguna sustancia tóxica, protégete con una buena mascarilla. Una protección adicional que se recomienda para todos los cánceres, el consumo de frutas y verduras. 7 porciones todos los días ayudan a nuestro cuerpo a funcionar mejor. Lamentablemente no hay un alimento mágico ni una sustancia mágica que a mí me pueda evitar el cáncer al 100%, ¿no? Porque si no ya se estaría usando. Lamentablemente el cáncer es multicausal. Pues por ello lo difícil de su tratamiento. Entonces, antes de terminar, algo adicional, hablando de que ahora están muy de moda los cigarrillos electrónicos, ¿no? Y el vapear, ¿no? Se le dice a usar los cigarrillos electrónicos, le dicen vapear. Si bien es cierto, todavía no tenemos cifras de cuánto están relacionados el uso de estos cigarrillos al cáncer de pulmón. Por la nicotina que tienen, obviamente sí, pues pueden estar relacionados, pero ha surgido un síndrome especial, específicamente asociado al consumo de cigarrillos electrónicos, que es el síndrome de Bali, que es un síndrome que implica una lesión pulmonar directa.
que puede llevar a la muerte a los pacientes. Entonces, este cigarrillo cuyo objetivo de aparición fue dejar el vicio de fumar, obviamente está resultando ser más dañino y a corto plazo, ¿no? Que el mismo el mismo uso de los cigarrillos convencionales. Entonces, no están recomendados para nada tampoco, sino la única prevención que se puede dar a los pacientes es dejar de fumar. Eso es lo único que va a disminuir, por lo menos en parte, la incidencia de cáncer de pulmón. Entonces, eso es lo que quería decirles ahora. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, estoy presta a responderles. A ver, permítame, a ver. ¿Alguna duda? Ya, acá tengo una pregunta acerca de algunos cigarrillos especiales, ¿no? De canela u otros que dicen ser más inocuos. Bueno, en general, no solo son los componentes que tiene el tabaco, ¿no? Sino el hecho de la misma combustión también de los componentes. No solo es importante las partículas que tenga el tabaco, sino la fase gaseosa que se produce al fumar. Entonces, por más que digan que es un cigarrillo de canela o algo, siempre va a provocar una fase gaseosa, un humo. Y en general, pues los humos no son saludables, ¿no? Va a tener siempre algún componente que va a ser dañino para nosotros. Entonces, no se recomienda el uso de ningún tipo de cigarrillo, ninguno, evitarlo. En este caso, comparándolo, ¿no? Con el alcohol, a veces se dice, bueno, alcohol se te permite un brindis, ¿no? Muy de vez en cuando, pero en el caso de cigarro, cualquier tipo de cigarro, incluyendo el cigarrillo electrónico, es no usarlo nunca, porque lamentablemente no sabemos a cuál de nosotros nos va a tocar desarrollar el cáncer, porque muchas veces, y esto es algo anecdótico, ¿no? No es la persona que fuma a veces la que desarrolla el cáncer, sino a veces es su esposa, por ejemplo, o su hijo. Y ellos nunca han fumado, pero han sido fumadores pasivos. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que cada uno de nosotros tiene una predisposición genética, lamentablemente. Entonces, muchas veces el fumador no se afecta, pero sí su familia. Entonces, la recomendación es no fumar ningún tipo de cigarrillo. De nada, Bermucha. A ti por la pregunta. Si hubiera alguna pregunta más, ya tenemos tiempo para contestar. Eh, los gases emanados al abrir autos después de estar expuestos por muchas horas al calor del sol. Bueno, quizá no directamente sobre los gases emanados de esta circunstancia, pues obviamente no está estudiado específicamente esto, pero como ya habíamos mencionado, parte de no solo es la contaminación de los autos la que nos afecta, sino algunas sustancias que contienen el motor, ¿no? Específicamente las sustancias que se utilizan para los frenos, ¿no? Que sí pueden ocasionar, eh, aumentar el riesgo, perdón, de cáncer de pulmón. Entonces, el ustedes estar cerca, abrir la cajuela y estar de frente con esos gases, obviamente les aumentan el riesgo.
Por eso es que los mecánicos también tienen un riesgo incrementado de cáncer de pulmón. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los gases, sustancias eh, potentes que uno respire, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Todos los humos. Y esto va también a acordarme que todavía sigue extendido en algunos lugares de campo el quemar la hierba. ¿No? A veces es más fácil. Antes, bueno, he sido testigo antes, ¿qué pasaba con el pasto, ¿no? De los bordes de las chacras? La gente, como tenía ganado, la cortaba. Y ya siempre estaba cortita, no había problema, ¿no? No les afectaba a los agricultores. Pero ahora ya no hay, pues, tanto ganado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? La forma más fácil de eliminarlo es quemándolo. Y hacen quemas masivas de metros, 10, 20, 30, 40 metros de esos bordes de las chacras y provocan una contaminación. Entonces, eso está prohibido, está arreglado. Cada municipio lo ha reglamentado. Entonces, uno puede, si empiezan a quemar esas hierbas, uno puede llamar también a su municipio, al Serenazgo, para que impidan eso, porque sí está normado que eso ya no se puede hacer. Contaminar nuestro medio ambiente quemando cosas está prohibido. Por eso también en las huelgas, que a veces queman llantas, también se contaminan. Los mismos huelguistas aumentan su riesgo de cáncer de pulmón al quemar esas llantas también. No hay que quemar nada. Muy bien, para grandes fumadores, ¿qué alternativas podría haber? Eh, el fumar, bueno, es también considerada pues una adicción. Entonces, en el tratamiento de adicciones tiene que entrar un equipo multidisciplinario. No solo, bueno, ya sabemos que todas las adicciones pasan siempre por el psiquiatra, terapias psicológicas también. Todo este, todo este equipo tiene que entrar a trabajar con el paciente. No existe un medicamento, digamos así como existía antes el disulfiram para los pacientes alcohólicos, ¿no? Que se les daba este medicamento y provocaba un síndrome tan aparatoso, unos síntomas tan aparatosos que el paciente pues como que la pensaba dos veces antes de volver a tomar. En el caso de, de los fumadores, lamentablemente pues no tenemos un medicamento así, salvo un medicamento que controle algún síntoma. ¿No? Ya el psiquiatra podrá indicarle, primero tiene que ver por qué es la adicción, si es por ansiedad, depresión o por alguna otra circunstancia, y mm, verá por conveniente si es necesario darle algún tipo de medicamento, pero la terapia psicológica sí es básica para este tipo de adicciones, ¿no? Pero que haya algo que yo pueda darle para que él fácilmente deje de fumar, como, bueno, los chicles de nicotina y algo, bueno, no directamente y tampoco, pues no está muy recomendado. Las terapias, lo básico, ¿no? La terapia médica y conductual también.